Amores malditos y brujería, historias de pasiones que desatan oscuros hechizos. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La niebla envolvía el paraje como un sudario, y el aire frío se colaba en mis huesos. Aquel pueblo estaba impregnado de historias oscuras. Había escuchado los rumores, murmullos sobre amores perdidos y maldiciones lanzadas, pero no creí que el horror me encontraría a mí. Mi rutina era simple: trabajo, hogar, sueños cotidianos. Pero esa noche, la curiosidad fue más fuerte que el sentido común. Caminé por calles desiertas, guiado por una curiosidad voraz y un temor latente. La oscuridad me abrazaba mientras los susurros de leyendas pasadas danzaban en mi mente. De repente, un sonido, como un crujido lejos en las sombras. Me detuve. El frío me recorrió como un escalofrío. El edificio se alzaba ante mí, una estructura desmoronada, cubriéndose de hiedra. Las ventanas, como ojos vacíos, me seguían mientras me acercaba. Abrí la puerta, y el chirrido resonó como un grito lejano. El aire estaba denso, cargado de un olor a humedad y abandono. Escuché murmullos, ecos de viejas promesas y rencores. Pasillos oscuros se extendían, llenos de secretos, seduciendo mis sentidos a explorar más. Las luces parpadeaban, como si respondieran a fuerzas invisibles. Más allá, sombras inquietas se movían, burlándose de mi valentía. Intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe tras de mí. El silencio se instaló, pesado y opresivo, como si todo el lugar contuviera la respiración. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, y el pánico empezó a subir. Desesperado, di un paso hacia atrás, pero un susurro me detuvo. Tu amor ya no es mío. La voz era femenina y dulce, pero había un tono maligno que me hizo temblar. Algo en mí dejó de querer avanzar, pero mi cuerpo no respondía. Las sombras comenzaron a danzar, aproximándose, llenando el espacio de un frío que retorcía mi estómago. Me giré, intentando encontrar la salida, pero algo me detuvo. Había una figura allí. Alta, con un vestido negro que parecía flotar. Su rostro era apenas un borrón, pero esos ojos reflejaban un abismo profundo de dolor y resentimiento. Con la mano extendida, me señalaba. Tu alma es parte de este hechizo. Un grito ahogado brotó de mi garganta. La oscuridad me rodeaba, y no sabía si escapar o quedarme. La figura avanzó, y el aire a mi alrededor se volvió opresivo. Algo suave me tocó el brazo, y el terror se apoderó de mí. Me giré, buscando salir, pero la puerta seguía cerrada. ¿Qué era esta brujería que me había atrapado? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dímelo en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. No podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. La figura se acercaba lentamente, sus pies descalzos deslizándose sobre el suelo enmohecido, como si la gravedad no tuviera control sobre ella. Su presencia era un torbellino de emociones, un cóctel de tristeza y furia que parecía absorber la luz misma del entorno. El eco de risas lejanas resonaba en mis oídos, como si las almas de aquellos que alguna vez habitaron este lugar se unieran al lamento de la mujer en el vestido negro. ¿Quién eres?, logré balbucear, mi voz tan quebrada como las paredes que me rodeaban. Pero no obtuve respuesta. Solo una risa suave que parecía brotar de las profundidades de su ser, como si se burlara de mi fragilidad. Fue entonces cuando noté algo en su mano, un objeto que brillaba débilmente en la penumbra. Un antiguo medallón,
cubierto de símbolos que no podía descifrar. Su impacto era hipnótico, y sentí que mi voluntad se desvanecía, como si el medallón estuviera llamándome directamente. Un desgarrador estruendo resonó en el edificio, como un trueno distante, sacudiendo el suelo bajo mis pies. La figura se detuvo, sus ojos enfrentándome con una mezcla de súplica y reproche. «No puedes escapar de tu destino», murmuró. Y entonces, con un movimiento rápido, lanzó el medallón hacia mí. Chocó contra el suelo con un estruendo metálico, rodando hacia mis pies. Inmediatamente, una ola de memoria me golpeó. Visiones se agolpaban en mi mente, de amores pasados y traiciones, rostros que conocía, pero que parecían extraños y distantes. Veía la lucha entre amantes a través de los años, sus juramentos entrelazados con la oscuridad, todo girando alrededor del mismo núcleo de maldición, el mismo hilo que unía a aquellos perdidos en el tiempo. Instintivamente, di un paso atrás, y al hacerlo, el medallón brilló intensamente. La figura se encorvó, como si la luz le causara un dolor intenso. «No lo toques. Aún no. Tu corazón pertenece a aquel que has olvidado». La desesperación llenaba su voz, y en ese instante entendí que la maldición no era solo suya, también era mía. La puerta se estremeció, un golpe resonó, y su sombra se hizo más larga y oscura. Las paredes comenzaron a chillar, un lamento agudo que me penetraba hasta los huesos. «Déjame salir», grité, aterrorizado y atrapado por las visiones que todavía giraban en mi mente, pero sin respuesta. Todo alrededor de mí se volvió más oscuro y el eco de la figura resonaba: «Si no lo haces, serás mío para siempre». Con un impulso desesperado, me abalancé hacia el medallón, pero nunca llegué a tocarlo. Una ráfaga de viento helado estalló en la habitación, arrastrando las sombras a mi alrededor. La luz del medallón se desvaneció y el silencio se rompió en mil pedazos. Lo último que vi antes de caer al suelo fue el rostro distorsionado de la figura, un reflejo de mis peores temores. Cuando la oscuridad me envolvió, entendí que había cruzado una línea, un umbral que jamás debería haber imaginado cruzar. La historia de aquellos que amaron, pero fueron destruidos por su propia pasión ripostada, se convertía lentamente en la mía. De pronto, una mano helada tomó la mía, apretando con fuerza. La figura había regresado, ahora más cerca, su rostro manifestando una sonrisa cruel. «Ahora, el hechizo es eterno», y con esas palabras, el suelo comenzó a abrirse, un abismo negro se mostraba tras ella, un lugar del que provenían los ecos de todas las promesas rotas. Sin poder resistir, me vi arrastrado hacia la oscuridad. Mientras caía, la última imagen en mi mente era el medallón, girando otra vez, como un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Desperté en un lugar que no reconocía, el aire pesado como si estuviera sumergido bajo agua. Mis dedos estaban empapados en algo frío y viscosa, y al mirar hacia abajo, vi que yacía sobre un suelo de tierra oscura, húmeda y más parecida a un cementerio que a una habitación. Las paredes que antes parecían imponentes ahora se desvanecían en la niebla, y una niebla gris oscura avanzaba a mi alrededor como un enemigo invisible. «¿Dónde estoy?», murmuré, aunque sabía que la respuesta podría ser más oscura de lo que mi mente podía soportar. El pozo de sombras a mis pies parecía aullar con voces distantes, como si reclamaran aquello que había perdido. Tragué saliva, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Con un esfuerzo, traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Una vez más, la mujer del vestido negro apareció en mis pensamientos, su rostro con una mezcla de dolor y rencor. «Tu corazón pertenece a aquel que has olvidado», resonaba en mi cabeza, y al recordar su voz, me llené de terror y ansias de escape. Intenté recordar lo que había llevado a esta caída abrupta. Había visto el medallón, podía sentir su poder, la conexión que pulsaba entre él y yo. En ese instante, supe que el medallón era el núcleo de todo, un nexo entre mundos. Tal vez este lugar era un reino de almas perdidas, un eco de todas las vidas que habían sido marcadas por la traición, igual que la mía. Mientras luchaba por mantener la calma, un escalofrío recorrió mi espalda.
Al fondo, atisbos de figuras apenas visibles se movían en la neblina, susurros desgarrados salían de sus labios, como si intentaran advertirme de algo, o tal vez suplicarme que me alejara. «Ayuda», grité, esperando que aquellos ecos respondieran. Pero el silencio se instaló de nuevo. De pronto, la niebla se disipó un momento, revelando un camino serpenteante hacia adelante. En un impulso irrefrenable, me levanté y empecé a seguir el sendero. Cada paso mecía mis pensamientos entre la lucidez y la locura. A medida que avanzaba, el aire se tornaba denso y frío, como si presenciara un secreto ancestral desgarrador, y entonces llegué a un claro donde la luz parecía brillar de forma ominosa, iluminando un círculo de oscuridad en el que yacía el medallón. Mi corazón latía frenéticamente al reconocer el artefacto. ¿Era un regalo o una trampa mortal? La figura del vestido negro apareció una vez más en mi mente, esta vez claramente, y sentí que debía acercarme, atraído por su magnetismo. Al extender la mano hacia el medallón, un grito desgarrador resonó detrás de mí. Me di la vuelta y vi a las figuras formándose en sombras nítidas. Cada rostro era una historia de amor y traición, de anhelos y pérdidas, entrelazados por la oscuridad. Se acercaban lentamente, arrastrando su dolor y susurros. «Eres parte de nosotros», decía un eco que reverberaba con una risa macabra. No puedo ser parte de esto», grité, sintiendo la urgencia de retroceder. Pero la niebla comenzó a cerrarse, y el círculo de sombras se apretó en torno a mí, atrayéndome. Las figuras alzaron las manos hacia mí, y con cada paso que daba atrás en mi intento de escapar, el abismo del que había emergido parecía llamarme más intensamente. Fue entonces cuando vi algo que hizo que mi sangre se helara. Una de las figuras, un hombre con los ojos vacíos y los rasgos desgastados por el tiempo, levantó una mano y mostró un objeto extraño, una gema azul resplandeciente que pulsaba como un corazón. «La respuesta está dentro de ti», susurró, como si conociera la verdad de toda mi existencia, y antes de que pudiera comprender la magnitud de sus palabras, una sombra emergió del abismo, extendiendo una mano hacia mí. Desesperado por liberarme de sus garras, me lancé hacia el medallón, pero en un instante, la realidad se distorsionó. Las figuras se convirtieron en una bruma, y la luz del talismán destelló con un brillo ensordecedor mientras caía al suelo. «Atrápalo», grité, esperando que el brillo me salvara de aquel destino aterrador, pero en el último segundo, el medallón se desvaneció ante mis dedos, llevándose la única esperanza que podía tener. La oscuridad rugió y el abismo se abrió completamente, invitándome a un descenso sin fin. Mientras me lanzaba indefenso hacia él, sentí un grito en mi interior, un eco de lo que había perdido y de lo que aún debían reclamar. La caída fue interminable, un descenso a locura donde el tiempo y el espacio se retorcían como serpientes venenosas. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, cada susurro se convertía en una cacofonía de ruidos desgarradores, como si las almas perdidas clamaran por rescate desde el fondo. Pero la desesperación no podía eclipsar el dolor profundo que empezaba a manifestarse en mi pecho, una sensación de que parte de mí se desvanecía con cada latido. De repente, un destello de luz me atravesó por completo, como un rayo en medio de la tormenta. Antes de poder entenderlo, me encontré en una sala enorme, cuyas paredes parecían hechas de un material pulido que absorbe la luz y la esperanza. La atmósfera era opresiva, un atisbo de lo que había dejado atrás en mi caída. En el centro, un altar de piedra se erguía, y sobre él, el medallón refulgía con una energía aterradora. A través de la luz del medallón, comencé a vislumbrar visiones difusas de aquellos que habían estado aquí antes que yo. Gritos ahogados, lágrimas caídas sobre el altar, el eco de pactos rotos resonaba en el aire pesado. La figura del hombre de ojos vacíos flotaba en la penumbra, aún sosteniendo la gema azul. «Tu viaje no ha hecho más que comenzar», decía, su voz era un eco de la miseria misma. «Lo que has perdido no siempre se olvida». La imagen del medallón se intensificó, como si la piedra estuviese viva, pulsando con un ritmo como el mío. Sin comprender cómo,
los hilos del pasado me golpearon con un torrente de recuerdos, momentos felices, sonrisas, pero también la traición que me había llevado aquí. Mi corazón se encogía ante la urgencia de cada emoción renacida. Mientras me acercaba al altar, el ambiente comenzó a cambiar. La niebla se arrastró desde las esquinas, comenzando a tomar forma, sombras emergían de ella, figuras conocidas que habían formado parte de mi vida. Los rostros de quienes amé aparecían entre las tinieblas, pero sus ojos estaban vacíos, imponentes como las sombras mismas. «Nos has olvidado», susurraban, convergiendo lentamente hacia mí, sus manos extendidas reclamando mi atención, mi lealtad. «No. No puedo permitir que me atrapen otra vez», grité, retrocediendo. Pero la realidad se tambaleaba. Ellos eran la razón de mis pesadillas, el motor de mis miedos, y se fundían con el vapor etéreo de aquellos que aún goteaban tristeza desde el fondo. «Te hemos estado esperando», dijo una mujer con el cabello enmarañado y una mirada penetrante. Era la que había perdido, aquel amor marchito que aún pesaba como una losa sobre mis sentimientos. «La chispa que encenderá el fuego está aquí, en tu pecho». Las sombras se agitaron a mi alrededor, y un viento gélido sopló, intensificando el malestar en mi alma. Sentí que mis piernas flaqueaban mientras su voz resonaba de nuevo: «El medallón es el puente entre tu mundo y el que has dejado atrás». Pero hay un precio. Fue entonces cuando una risa macabra llenó el aire, proveniente del hombre con ojos vacíos, quien ahora estaba mucho más cerca, enmarcando la oscuridad con su presencia aterradora. ¿Te atreverás a cruzar? O tal vez, aún ansías regresar al olvido. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba reunir el coraje necesario. La luz del medallón parpadeaba como un faro en la tormenta, y sentí un deseo incontrolable por descubrir la verdad detrás de su poder. Pero en ese instante, el miedo se apoderó de mí. ¿Era realmente lo que deseaba? La sala empezó a colapsar, y con ella, todas las visiones y los ecos parecían fusionarse en una sola voz: «Elige. El pasado o el futuro, la luz o la sombra». Antes de que pudiera decidir, el altar se partió en dos, y el medallón se deslizó hacia el abismo, llevándose consigo mi única oportunidad de escapar. Desesperado, estiré la mano para alcanzarlo, pero un grito desgarrador de la multitud me hizo tambalear. Miré hacia abajo y vi que la oscuridad empezaba a abrirse nuevamente. «No», grité, pero fue en vano. Con el corazón atrapado entre la esperanza y el terror, sentí que la atracción de la luz se esfumaba. Entonces, por un instante, vi una sombra al borde del abismo que se parecía horriblemente a mí mismo. «Tu destino se sella aquí», resonó esa voz, y todo se tornó negro, el abismo volvió a abrirse, y mi ser fue absorbido por la infinitud. «Tu corazón pertenece a aquel que has olvidado», resonó en mi mente mientras caía, y comprendí, demasiado tarde, que la lección nunca había sido mía. El vacío que me envolvía era un manto de silencio apabullante, un eco sordo de lo que había sido. Sentí que mi cuerpo se desvanecía, convertido en fragmentos de recuerdos que vagaban en la penumbra. Cuando finalmente recuperé los sentidos, me hallé tendido sobre una superficie fría, cubierta de un polvo oscuro y pegajoso. Mis manos se sentían pesadas, como si cada dedo estuviera atrapado en un mar de lodo. El mundo a mi alrededor era un quebranto de ecos distorsionados, murmurando las verdades que prefería olvidar. Me levanté con dificultad, sintiendo como la culpa y el miedo se entrelazaban en mi pecho. La tempestad emocional de momentos pasados arremetía en mi mente. Detrás de mí, un susurro hiriente salió de la oscuridad, como si una eternidad de almas atormentadas estuviera escuchando mis pensamientos. «No puedes escapar de lo que has convertido en realidad», decía la voz, su tono era un viento gélido que me atravesaba. Volteé lentamente, y el horror se desplegó ante mis ojos. La sala anterior había sido reemplazada por un denso y sombrío bosque. Los árboles eran altos y retorcidos, sus ramas se enredaban como dedos esqueléticos buscando el cielo, pero los troncos estaban manchados de una sustancia oscura que goteaba como lágrimas de dolor.
En el aire, una neblina espesa flotaba, revelando destellos de figuras que se movían con sigilo entre las sombras. Eran las manifestaciones fantasmales de aquellos a quienes había perdido, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «¿No qué es esto?», murmuré, con la voz entrecortada por la angustia. Ellos estaban allí, atrapados en un ciclo de tormento, igual que yo. Cuando cruzaron sus miradas con la mía, un sentimiento de desesperanza se fundió en mí, convirtiéndose en un grito sordo. «Es el bosque de los olvidados», dijo una figura entre la bruma, emergiendo de la neblina. Era un hombre de rostro pálido, ojos que ardían como brasas encendidas, una de sus manos estaba completamente ennegrecida. «Aquí, nadie puede huir de su destino. Nosotros somos los que recuerdan, los que persisten en el eco del tiempo». «Debo regresar», grité, sintiendo que el aliento se me escapaba como vapor en el frío. Pero el hombre soltó una risa inquietante, como si gozara del dolor reflejado en mí. «¿Y qué has traído en tu pecho que valga la pena? Solo cenizas quedan de esos tiempos. Necesitas hacer un sacrificio». Las sombras del bosque se acercaron, formándose en figuras danzantes. Sus danzas eran un ritual macabro, girando mientras arrastraban sus cadenas de penas. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, rodeado por ellos, susurrando promesas y advertencias en un lenguaje perdido. La figura de ojos ardientes avanzó, y su aliento helado acarició mi rostro. «Tu amor ha sido un hechizo que ha tejido la realidad de esto. Por lo que has perdido, el precio a pagar es la esencia de lo que aún atesoras». Mientras se pronunciaban sus palabras, el aire se volvió denso y cargado de una presión aplastante. «¿Qué esencia?», pregunté, sintiéndome cada vez más incapaz de sostenerme. Sabía, en el fondo, que lo que deseaba no era un retorno, sino una liberación de las cadenas que me ataban a mi pasado. Las figuras en torno a mí comenzaron a distorsionarse y fusionarse, creando un torbellino de rostros que giraban en un frenesí aterrador. Era como si ellos buscaran ser liberados de alguna prisión. El lamento y la desesperación se mezclaban en un canto desgarrador que penetraba en lo más profundo de mi ser. «Debes elegir enfrentar tu verdad o permanecer en la oscuridad», resonaron, y el bosque comenzó a crujir, como si cambiara bajo el peso de mis decisiones. Pero antes de que pudiera decidir, una sombra desde lo más profundo se abalanzó sobre mí. Sus ojos feroces atrajeron la luz del medallón ahora suspendido entre la vida y la muerte. «Sal», gritó, mientras la oscuridad intentaba devorarlo de un solo bocado. Sin tiempo para pensar, un impulso primitivo me llevó a alzar la mano. Mi propio miedo era la llama que avivaba el deseo de escapar. En ese instante, la luz del medallón estalló, una explosión de colores que rasgaron la negrura y me invitaron a escapar. Pero a medida que avanzaba, oí el grito de los que había dejado atrás: «No te vayas, no nos dejes», resonaron en el aire, y mis pasos vacilaron por un segundo. Al girar, el bosque se retorció en un caos de sombras estrepitosas. «¿Qué deseas?», resonó la voz de la figura que antes había hablado, y la tierra tembló bajo mis pies, la respuesta pulsando con fuerza en mi ser. Pero el suelo se rompió, y la oscuridad comenzaba a desplazar el suelo bajo mis pies. No tenía respuesta ni respuesta estaba disponible, y antes de caer, supe que nunca había sido tan sencillo. Blanco de las sombras, una mano alargada surgió del caos, dispuesta a atraparme antes de que el abismo se cerniera sobre mí. Solo entonces, el mundo se estremeció y el eco de los amores perdidos resonó con fuerza. «La elección ha sido hecha, pero ¿a qué precio?», susurraron las sombras, mientras la oscuridad me tragaba de nuevo. Sin final aparente, solo un deseo. Cayendo en la negrura, sentí como el tiempo se desgarraba a mi alrededor. Las sombras susurraban, sus voces entrelazándose en un coro desgarrador que reverberaba en el crisol de mis recuerdos. Pude vislumbrar, en aquel instante, el eco de aquellos que había amado. Sus rostros pasaron como ráfagas, llenos de rencor y de amor perdido, arrastrándome cada vez más hacia la profundidad de este abismo oscuro. De repente, un golpe sordo resonó en mi pecho. Abrí los ojos, y el abismo se había transformado en un suelo grisáceo, rugoso,
como cuero arrugado, que parecía latir con vida propia. La presión de la oscuridad se disipó momentáneamente, pero la sensación de inminente peligro, un presagio palpitante, dominaba el aire. Cada respiración se volvía un esfuerzo titánico, y la humedad pegajosa me envolvía, como si todo el bosque intentara aprenderme. ¿Quién más estará dispuesto a seguirte?, resonó la voz de la figura de ojos incandescentes. En la búsqueda de redención, hay aquellos que encontrarán su libertad y aquellos que serán condenados. Las palabras flotaron, como veneno que se desliza a través de un recipiente, impregnándolo de oscuridad. De la bruma, una figura apareció, una mujer de cabello revuelto, con labios agrietados y un vestido desgarrado que arrastraba sin vida tras de sí. No hay redención aquí, murmuró con un tono vacío, y sus ojos se encontraron con los míos. En ellos vi el reflejo de una angustia que me pareció familiar. Me erguí en un intento de acercarme, pero ella retrocedió. No puedes salvarme. Eres parte de esto. Los ecos de mis acciones me siguieron como sombras danzantes. Tú los has traído, dijo, y con un movimiento de su mano, hizo gestos hacia otras sombras que danzaban a nuestro alrededor. Todos están aquí por tu culpa. Por tu amor, y tu traición. Con cada palabra, su figura se desvanecía en la niebla, convirtiéndose en fragmentos, como arenas arrastradas por una marea violenta. Mi corazón se aceleró mientras la desesperación se apoderaba de mí. No soy el único culpable, grité, sintiendo que mis palabras se perdían entre el susurro de los árboles. ¿Qué hay de sus propias decisiones? Pero la imagen de la mujer había desaparecido, y las sombras comenzaron a cerrarse a mi alrededor, atrapándome en su abrazo escalofriante. Un crujido resonó en la distancia, y me volví a verificar mis pasos. Allí, entre los árboles distorsionados, algo brilló débilmente, un destello de luz que parecía prometer esperanza. Sin pensar en las advertencias y los susurros, me lancé en su dirección. Al acercarme, una construcción emergió de la oscuridad, una cabaña antigua, desgastada y cubierta de musgo, con ventanas cubiertas por una opaca neblina. A medida que me aproximaba, el aire se cargó de un aroma agrio y fuerte, como el de la putrefacción misma. Mi corazón latía con fuerza, impulsándome a avanzar, pero el miedo se arrastraba por mi piel como un frío alado. Las puertas estaban entreabiertas, y una voz, suave y melódica, parecía llamarme desde dentro. Entra, viajero. Las respuestas que buscas están aquí, pero has de enfrentarte a los acordes de tu propio ser. Las palabras flotaban en el aire, enredadas en un canto que me atraía como un canto de sirena. No había marcha atrás, sabía que no podía escapar de este lugar, de esta verdad. Dudé un momento, sintiendo que las sombras parecían apoderarse de mis decisiones, devorando mi voluntad. Pero el resplandor era tentador, y tiré de la manija de la puerta, que chirrió como un eco triste. En el interior, el aire estaba impregnado de un polvo dorado, brillando en la penumbra como estrellas atrapadas dentro de una botella. ¿Qué es esto?, pregunté con voz temblorosa, mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra. En las paredes, los recuerdos estaban pintados, fragmentos de vidas pasadas, susurros de amores que nunca vieron la luz del día y dolor de aquellos que enfrentaron su verdad. Cada imagen revelaba un secreto, cada forma parecía cerca por un hilo frágil entre el mundo de los vivos y los que habían sido olvidados, y de repente, el suelo vibró. Un grito agonizante brotó del fondo de la cabaña, un lamento conocido que se retorcía entre los objetos olvidados. Era el eco de quienes habían sido parte de mi vida. No puedes dejarnos ir. No puedes marcharte así. El horror se apoderó de mí, y en ese instante supe que todo lo que había querido dejar atrás estaba regresando para reclamarme. Mi cuerpo tembló al borde de la desesperación. Bajo mis pies, una grieta se abrió, y el brillo del medallón comenzó a oscurecerse. ¿Qué has traído para nosotros?, la cabaña preguntó, y de sus labios brotó un eco de aquellas almas atormentadas demandando la verdad. Confrontado por la oscuridad y la desilusión, me quedé aturdido, dispuesto a sacrificarlo todo, incluso mi propia esencia, por un hilo de esperanza.
Pero al dar un paso más, la tierra se fracturó, y un terror abrumador se desató, las sombras surgieron, engullendo la luz, y una figura emergió del oscuro fondo, el espejo de mis propios temores. Este es solo el comienzo, susurró mientras una risa malévola resonaba alrededor, y su rostro se modelaba en las formas de los amores que había perdido. La verdad no es un alivio, sino un eco eterno. Y así, el abismo volvió a abrirse, y la cabaña se comenzó a desvanecer bajo una ola de relámpagos. Sin poder mirarlo hacia atrás, sabía que la lucha apenas comenzaba. El eco de su risa resonaba en mi mente con cada pulsar de mi corazón, una sinfonía inquietante que pertenecía tanto a los que había amado como a los que había perdido. Con cada latido, la oscuridad que me rodeaba parecía acentuarse, engullendo la fragilidad de mi esperanza. La grieta a mis pies se expandía como un monstruo que devoraba el suelo, y el brillo de la cabaña se desvaneció en una neblina opaca que se arremolinaba con furia. De repente, el grito se transformó en un murmullo colectivo, como si las almas atrapadas en la cabaña se unieran en un clamor de súplica. «No nos dejes. No repitas nuestros errores». Las palabras reverberaban en el aire con un poder que casi podía tocar. Luché por regresarlas, pero la neblina se volvió un torbellino, y el olor a descomposición intensificó mi malestar. Giré sobre mis talones, intentando encontrar la salida, sin darme cuenta de que el lugar se había transformado en un laberinto de recuerdos y sombras. Las imágenes de aquellos a quienes había traicionado aparecieron de nuevo, risas distorsionadas que se convirtieron en lágrimas, desesperación en sus ojos que me perseguían. «¿Por qué buscabas respuestas en este lugar maldito?», resonó una voz familiar, la de alguien que una vez me amó. La mujer de mis sueños quebró mi realidad, su rostro etéreo ahora lleno de sombras. «Yo no quería esto», le grité, mi voz una mezcla de dolor y súplica. No sé cómo salir, pero ella se desvaneció, solo dejando un eco angustioso que seguía resonando en mi mente. Los muros de la cabaña comenzaron a temblar, y una fría ráfaga de viento penetró la atmósfera pesada, como si la propia casa estuviera tratando de escupirme. El medallón seguía emitiendo una luz tenue, como un latido solitario contra la oscuridad que crecía. «El sacrificio es inevitable», resonó una voz en mis pensamientos, aguda y penetrante. «Debes elegir a quién salvar, a quién dejar atrás». Al sentir la presión de su opción retumbando como un trueno en mi cabeza, el sudor comenzó a deslizarse por mi frente. «No puedo elegir. No quiero decidir entre ellos», mi grito era un ruego, desgarrado. Pero la decisión pesaba sobre mí más que una montaña, y el suelo fue tragado por el vacío. Siguiendo un impulso casi instintivo, corrí hacia una ventana que se había abierto. Era un portal hacia el exterior, hacia la bruma que comenzaba a dispersarse. Pero justo cuando iba a saltar, desfalleciendo en la posibilidad de escapar de esas sombras, un grito ensordecedor emergió de la grieta. «No te vayas», suplicaba un rostro que reconocí, uno que había perdido en la niebla del pasado, implorando su salvación. La cabaña se sacudió violentamente, y el eco del lamento me golpeó como una ola de agua helada. Ya no estaba en control, era un mero peón en este juego macabro. Algo oscuro y antiguo se arrastraba a mis pies, como si la tierra misma intentara devorarme por completo. En ese instante, comprendí que la dependencia de mi redención no solo afectaba a mí, sino al mundo entero. La grieta se amplió nuevamente. Aterrorizado, retrocedí, buscando en mi interior la fuerza para enfrentar lo inevitable. «¿Qué elijo?», pregunté, y la cabaña pareció responder, pulsando en sincronía con mi angustia. Las paredes murmuraban los nombres de los que había traicionado, de aquellos que adoraba y que ahora pedían su liberación. Sin embargo, en el último momento, un brillo profundo emanó desde el fondo de la grieta. Con astucia, atrapó mi mirada, un objeto que parecía moverse, un antiguo grimorio que giraba en la oscuridad, revelando al mismo tiempo horrores antiguos y secretos que debían permanecer enterrados. Su presencia me fascinó y aterró. «Tómalo», resonó una voz que parecía emanar de la cabaña misma. «Es tu elección»,
el precio de la verdad está en tus manos. Mientras extendía la mano hacia el grimorio, comprendí que mi decisión era mucho más grande que rescatar a un alma, podría liberar a muchos, o condenar a una más. Pero en ese instante decisivo, el suelo bajo mis pies se abrió de nuevo con una ferocidad abrumadora, y en una fracción de segundo, me vi atrapado, arrastrado hacia lo desconocido, hacia la oscuridad que reclamaba mi ser. No grité, sintiendo la fuerza de la grieta que me tragaba. Pero el grimorio brilló de nuevo, y la cabra negra, símbolo ancestral de la brujería, surgió del abismo a mi lado, listas para reclamar lo que les pertenecía. No hay vuelta atrás. El rayo de luz se apoderó de mí, mientras mi grito resonaba en la fría atmósfera, supe que una lección mortal había sido tomada. Con un último susurro, el abismo se cerró a mi alrededor. Tu verdad te buscará, viajero. No escaparás de lo que has traído. La caída fue interminable, una espiral de oscuridad y ecos de susurros. La gravedad de mi desesperación tiraba de mí, como una corriente que me arrastraba hacia un destino desconocido. Finalmente, la caída llegó a su fin y me encontré en una sala oscura, una cámara de piedra donde un aire antiguo se deslizó por mi piel, frío y pesado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos que pulsaban con una energía inquietante, como si el lugar respirara al unísono de mis latidos. El grimorio, aún en mis manos, se abrió por sí solo, revelando páginas que danzaban con sombras llenas de vida. Entre los textos, los nombres susurrados entre líneas parecían cobrar vida, pronunciando maldiciones olvidadas y promesas rotas. Busca el alma que has perdido, decía uno de los pasajes, mientras la luz de una vela parpadeante iluminaba las palabras. El verdadero precio es el recuerdo. De repente, me di cuenta de que estaba rodeado de otras figuras, sombras retorcidas que emergían de las paredes como proyecciones de mis miedos. Sus rostros eran familiares, pero sus miradas estaban llenas de un dolor irracional. Te hemos estado esperando. Una voz entre las sombras se alzó, resonando en la penumbra. Esperándome para qué, exigí, mi voz temblando ante el espectro de la incertidumbre. Sentí el peso nuevamente de las decisiones que nunca había tomado, de los caminos que había evitado. Quiero ayudar, pero estoy atrapado. Libéranos, y serás liberado, respondieron en un murmullo casi rítmico, las sombras alzando sus brazos como si intentaran romper las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros. Cada rostro anhelaba algo, un rayo de esperanza o una pequeña chispa de redención que nunca había llegado. Vi un rostro entre todos ellos, el de la mujer que había amado. No te acerques a ellos, imploró. No compenses tu culpa, porque ellos son solo ecos de lo que estás huyendo. Su tono se tornó urgente, su figura brillando débilmente en el crepúsculo de aquel lugar sombrío. El grimorio comenzó a palpitar aún más fuerte entre mis manos, como una pulsación de vida propia. Sin previo aviso, una ráfaga de aire helado me golpeó, y un portal se abrió en el centro de la habitación, mostrando una vista aterradora de una tormenta oscura repleta de relámpagos. Desde ese abismo, una figura emergió, una figura envuelta en mitos antiguos y leyendas olvidadas, la cabra negra, erguida y dominante, sus ojos rojos como brasas que retaban cualquier resistencia. Has hecho tu elección, resonó, su voz una mezcla de poder y burlas. No hay rescate de las almas atrapadas si no ofreces algo a cambio. ¿Estás dispuesto a sacrificar? Mi mente giraba, evaluando todo lo que había perdido, enfrentaba un nuevo dilema que amenazaba con destruirme. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, sus lamentos se convirtieron en un clamor ensordecedor. ¿Por qué perseguirte? ¿Por qué no huir? Preguntaron mis fantasmas, alzando voces de las que había huido durante demasiado tiempo, pero no podía huir otra vez. Así que, con una resolución que brotó de lo más profundo de mi ser, miré a la figura negra y respondí, lo daré todo. Acepto pagar el precio. Como si el tiempo se detuviera por un instante, las sombras empezaron a disolverse, sus cuerpos haciéndose cenizas en el aire. El grimorio brilló intensamente, absorbiendo cada fragmento de luz y sombra,
mientras la risa de la cabra negra resonaba en el viento. En ese mismo momento, sentí una profunda liberación, y un vacío colosal a su vez. La oscuridad comenzó a consumir la sala, pero antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, la presencia de la cabra negra se abalanzó sobre mí, llenando cada rincón de mi ser. Ahora eres parte de mi legado, viajero, susurró la voz, como un eco que inducía el terror. Las almas estarán contigo, y mi elección será la tuya, por siempre. Con un último aliento, comprendí el verdadero horror. No estaba solo, sino que ahora era el guardián de innumerables destinos perdidos, atado eternamente a la tormenta de aquellas elecciones que infligirían horror a todos los que se cruzaran en mi camino. Las sombras regresaron, pero esta vez, no eran ecos. Eran míos. La habitación se disolvió en oscuridad, entre risas desquiciadas y aullidos de almas agradecidas. Me encontré en un nuevo horizonte. Pero en el fondo de mi ser, sentí que la verdadera historia apenas empezaba, y el sacrificio que había hecho tendría repercusiones más allá de mi comprensión. Siempre habrá más, resonó un eco nuevo. Siempre habrá más almas que reclamar. Fue entonces cuando comprendí que mi viaje apenas empezaba. La tormenta que se desató a mi alrededor arrastró consigo ecos de lamentos y susurros que se entrelazaban con mi propia voz, como un coro de condenados. En los confines de mi mente, una presencia pulsante me guiaba, un instinto oscuro que no podía ignorar. La cabra negra había cumplido su promesa, y ahora su esencia se fundía con la mía, transformando mi ser en un receptáculo de susurros ansiosos. Mientras la oscuridad giraba, encontré que estaba de pie en un bosque denso, cuyas sombras parecían moverse de manera autónoma, sus ramas gimiendo bajo un viento helado. El aire estaba impregnado de un olor acre, el espanto del pasado que se alimentaba del presente. No estaba solo. Un grupo de figuras encapuchadas surgió entre los árboles grisáceos, sus ojos brillaban con hambre. «Has regresado», dijo una figura que se adelantó, su voz rasposa como el frote de la madera contra el hierro. «Pensamos que habías sido consumido por el legado, pero aquí estás, como prometiste». Con una mano alargada, señalaba hacia un altar improvisado entre los troncos retorcidos. El altar estaba decorado con ofrendas macabras, corazones despojados, hojas marchitas y extrañas piedras brillantes que parecían burbujear en la penumbra. Un frío indescriptible se deslizó por mi columna, y comprendí que esos eran los sacrificios que mantenían el equilibrio en este mundo maldito. «No tengo nada más que ofrecer», murmuré, sintiendo el peso de la desesperación como un yugo alrededor de mi corazón. Pero en ese instante, la voz de la mujer que había amado resonó en mi mente. «No te dejes arrastrar por lo que te rodea. Debes encontrar el camino, alejarte de lo que busca consumirte». Antes de que pudiera centrarme, la figura encapuchada dio un paso más cerca. «Pero tú sí tienes algo que dar, viajero. No es solo un sacrificio, sino el tapiz de tus recuerdos. Entre más oscuro sea, más poderosos serán los ofrecimientos». Fue ahí cuando recordé los ecos que había escuchado antes, las almas atrapadas en mi ser. Las decisiones que había tomado, los caminos que había evitado. Cada recuerdo era como un hilo en el tejido de la vida, y si los entregaba, podría tener la oportunidad de liberar a aquellos que me habían estado esperando. «¿Qué pasará si lo hago?», pregunté, con el aliento entrecortado. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, disfrutando de mi incertidumbre. «Liberarás almas, tu sacrificio será su salvación, pero caerás cada vez más profundo en el abismo». La figura sonrió de manera siniestra, y el grupo murmuró en aprobación. Sintiendo el impulso de acabar con este ciclo de sufrimiento, levanté la vista hacia el altar, e hice la única elección que parecía posible. «Que comience entonces», dije, con una voz que resonaba como un eco de determinación. Las sombras se reunieron, anhelantes, mientras las figuras se movían hacia mí con lentitud, como si tuvieran sed de mi esencia. Una a una, los recuerdos comenzaron a surgir, cada uno más vívido que el anterior. La risa de la mujer que había amado, su mirada de aprobación, cada momento de felicidad y tristeza se escabullía de mis paredes internas como ríos oscuros.
Al caer al suelo, se contorsionaron y se agruparon, formando figuras que danzaban en la penumbra. Recuerdos, recuerdos, gritaron las sombras. Dánoslo todo, pero de repente, algo en mí dudó. Los recuerdos eran míos. Eran lo único que me hacía humano, una vibrante conexión con el aliento de la vida. Las figuras encapuchadas se giraron, y los ojos llenos de ansias parecían devorar mi vacilación. ¿Qué hiciste?, dijo la mujer desde la profundidad de mi mente, su voz ahora pudriéndose en un grito desgarrador. No los sueltes. En un instante de terror, dejé escapar un grito desgarrador entrelazado con los recuerdos que aún estaba reteniendo. Un destello de luz brotó de mis manos y envolvió a las sombras, atrapándolas en una red de llamas y gritos, pero fue entonces cuando me percaté de que no había un solo grito, sino miles. Un torrente de almas surge a mi alrededor, una marea de figuras conocidas y desconocidas que chillaban en torno a mi ser, luchando por desatarse. ¿Qué has hecho?, gritaron las figuras encapuchadas, mientras mi propia esencia parecía desgajarse en fragmentos brillantes. Me ahogué en el caos, y justo cuando pensé que había perdido la batalla, una nueva figura emergió de la tormenta de almas, una sombra erguida y resplandeciente, con una sonrisa que giraba enloquecida. Reconocí aquel rostro. Era un alma que había perdido, alguien que había contado su historia de amor. Su risa ahora distorsionada por el dolor. Has liberado a los demás, pero no a mí, gritó, la desesperación reflejada en su mirada. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, y el bosque comenzó a colapsar a mi alrededor. Las sombras se replegaron, las raíces del suelo comenzaron a retorcerse, y con cada átomo de mi ser, comprendí la verdadera profundidad de mi necedad. Mientras la oscuridad se tragaba la realidad, una voz resonó en mi mente: siempre habrá más. Y justo antes de caer, supe que me adentraba en una nueva oscuridad, donde los rostros de aquellos que había liberado me perseguirían eternamente, y tenía un nuevo precio que pagar. Todo había terminado, o al menos así creía. Me encontraba de pie en medio del claro, con el eco de los lamentos aún vibrando en el aire. La cabaña se había desvanecido tras de mí, y parecía que las sombras que una vez me habían perseguido se habían disuelto. Sin embargo, la oscura verdad de lo que había liberado se extendía como un veneno en mi interior. Mientras observaba el resplandor de la luna a través de las copas de los árboles, un sentimiento agudo de pérdida me atravesó. Recorría mi mente el rostro de cada alma que había abandonado, sus voces resonaban en mi corazón, como un himno de dolor olvidado. Había hecho un sacrificio, sí, pero al mismo tiempo sentía que algo aún más siniestro se había apoderado de mí. Mi libertad había costado mucho, y sin embargo, no había liberado a todos, solo a unos pocos. Mi alma anhelaba la redención, y ya no estaba seguro si alguna vez podría alcanzarla. Con cada paso que daba hacia el bosque, un murmullo inquietante comenzaba a surgir entre los árboles, una risa burlona que parecía envolverme. No te has ido, viajero, decía una voz melódica que se enroscaba como una serpiente en mi mente. Tu precio no ha sido pagado del todo. Miré hacia atrás, atrapado entre la necesidad de escapar y la atracción a la oscuridad. Fue entonces que lo vi, el medallón brillando débilmente, un punto de luz en la sombra interminable. Mi corazón se detuvo. Era el mismo medallón que había visto antes, un relicario del dolor que me había llevado hasta aquí. Pero esta vez, no era solo un objeto, parecía latir, como si estuviera vivo, reclamando fragmentos de mi ser. ¿Por qué regresas? La risa resonaba en el aire, y me di cuenta de que esa voz era la representación de aquellas almas, de aquellos que no podían cruzar, pero cuyo eco se fundía con mi vida. Con cada palabra que decía, el bosque giraba, y las sombras danzaban en un sinfín de recuerdos. Solo quiero libertad, murmuré, esperando que mis palabras surcaran el silencio opresivo, pero la respuesta fue un grito, un trueno de agonía. Las figuras comenzaron a salir de las sombras, transformándose en rostros de aquellos que había amado, y que ahora exigían justicia. No puedes dejar que esto continúe, dijo una mujer con el cabello trenzado en espinas. No has pagado el precio, tu vida es el don que en verdad buscan,
murmuré para mí mismo, pero la verdad era amarga. Había dado tanto y, aún así, sentía el peso de sus esperanzas sobre mis hombros. Era yo quien cargaba el destino de muchos. Un destino que aún coqueteaba con la maldición, y entonces, comprendí. No podría huir de esta condena, si algo había aprendido, era que el deseo de liberación no siempre se lograba. Con un grito desgarrador, las sombras comenzaron a fusionarse en un solo cuerpo, la figura del hombre de ojos vacíos emergió con un resplandor oscuro, la encarnación de mi temor más profundo y de la carga de mis acciones. Bienvenido de nuevo, dijo con un tono tan familiar que me resultó nauseabundo. Tu viaje aún no ha terminado. Necesitamos que permanezcas con nosotros, para alimentar este ciclo. Sin ti, seremos eternos prisioneros de esta condena. Los ecos de las almas florecieron en mi mente, y mientras las sombras se arremolinaban en torno a mí, sentí como la angustia de mis propias decisiones comenzaba a cerrarse como un lazo apretado. De repente, el medallón se volvió opaco, y comprendí que su brillo, su luz, estaba cayendo en el abismo de la desesperación. Podía sentir un retumbar de risas burlonas a mi alrededor, la oscuridad se sentía cada vez más próxima. Tu amor ha sido una maldición, y el horror persiste. Sé parte de nuestra historia, decía el hombre de ojos vacíos mientras se acercaba, gesticulando hacia el medallón. Tu elección es crear nuevos recuerdos o perder el hilo de los existentes. Podrás resistir el tirón del vínculo que hemos forjado, y en ese instante, supe que no había ninguna salida. El sacrificio era mío, el eco de aquellas almas arrastrándome hacia la eternidad que nunca quise elegir. La risa se tornó un grito ensordecedor, mientras el medallón absorbía las voces, el corazón palpitante de un nuevo legado que acabaría atrapándome para siempre. La sombra danzante se desvaneció, y con cada susurro, cada promesa olvidada, supe que el horror no se habría ido, que la línea entre amor y maldición había quedado borrada. Me había convertido en su prisionero, un guardián de lo que nunca podía ser olvidado. Con un último aliento, comprendí que, en realidad, todo había comenzado de nuevo, y así, la última verdad se deslizó en mis pensamientos, como una condena inevitable. El verdadero horror no es lo que hemos dejado atrás, sino lo que llevamos con nosotros, siempre buscando ser reclamado.